Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Muga Verano. Arrancamos semana y lo hacemos hablando, entre otras cosas, del cambio climático. Hoy analizaremos con todo un experto las causas y las consecuencias. Estará con nosotros el ingeniero y experto en cambio climático Ferran Puig. Su blog, usted no se lo cree, ha sido agraciado con el primer premio de la Fundación Biodiversidad en la categoría de comunicación del cambio climático. Aprovechando su estancia en Pamplona para participar en los cursos de verano en la Universidad Pública de Navarra, analizaremos la emergencia energética. Pero también disfrutaremos de algunas de las fiestas que se han celebrado en Navarra, por ejemplo, del Día de las Bardenas que se celebró este domingo. Entre otros actos, los miles de asistentes pudieron disfrutar de bellas imágenes como las que captaron nuestras cámaras. La destreza de los paracaidistas llamaron la atención de los presentes. De todos estos temas trataremos en nuestro programa de hoy, pero tenemos que saludar ya a nuestro primer invitado. Él es Ferran Puig, ingeniero superior de telecomunicación, experto en el cambio climático y periodista científico, entre otros cargos. Muy buenas noches, Ferran. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Unas ponencias importantes porque hay que hablar del cambio climático y más viendo lo que está sucediendo en nuestro universo. Es algo que preocupa ya a los expertos. Bueno, esto lleva preocupando a los expertos desde hace décadas. Pero cuando se ve la Antártida cómo se está deshelando, cuando se ven esas grietas, cuando ya envía comunicados de alerta a la NASA. Los comunicados de alerta llevan muchísimos años emitiéndose. Es decir, ya en los años 60 ya el presidente Johnson de los Estados Unidos ya habló de estas dificultades en el Congreso de los Estados Unidos. Es decir, que no es una cosa que sea de ahora. En los años 80, antes de la constitución del IPCC, que es donde ahora se concentra el consenso científico, pues en los años 80 ya había científicos que ya habían anunciado lo mismo que está diciendo el IPCC ahora, que lo dice con mayor sofisticación y mayor detalle, pero lo esencial ya lo sabíamos. Lo que creo es que ahora empezamos a ver las consecuencias. Antes las consecuencias eran menos visibles y ahora ya no solo se miden, sino que se perciben, digamos, con los sentidos, ¿no? Y bueno, la fusión de la Antártida, en fin, hay muchos efectos. Hay sobre todo el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos. Como por ejemplo, estamos viendo ahora imágenes de las inundaciones de Tafalla que afectaron el pasado mes de julio. A Navarra también el pasado año se habían producido inundaciones, no con semejantes consecuencias, pero era lo que estaba comentando, ¿no? Que cada vez son más frecuentes esas inundaciones. ¿Depende del cambio climático? Sí, efectivamente. Los fenómenos meteorológicos extremos, y en particular el ciclo hidrológico, se va hacia los extremos. Es decir, aumentan las sequías por una parte, pero por otra parte, cuando llueve, llueve y llueve más intensamente y llueve más, de manera más persistente, ¿no? Esto, digamos, es una firme característica del cambio climático en relación a las inundaciones. Sí, las inundaciones van a aumentar. Y de hecho están aumentando y desgraciadamente aquí tenéis una buena muestra, lo tuvieron el año pasado en Mallorca. Bien, hay que tener presente también que no solo está el cambio climático, es decir, no podemos atribuir todo al cambio climático. Resulta que en Tafalla la configuración de las cuencas era tal que permitió una catástrofe mayor que la que se hubiera existido de no tener esa configuración, porque, en fin, se superaron límites en base a todo lo que se había arrastrado. Quiero decir que la política de prevención y de adaptación y tal también importa mucho de cara a lo que el clima pueda provocar y forzar de por sí, No solamente es el clima, hay que tener en cuenta que esto va a ocurrir con mayor frecuencia y hay que estar preparados colectivamente y personalmente también. Pero creo que no estamos preparados, ¿no? No estamos preparados porque... Aun sabiendo desde hace muchos años, muchas décadas, de lo que puede ocurrir. No estamos preparados. Y está por ver si llegamos a tiempo de prepararnos algo, porque ahora el problema ya se está acelerando. A ver,
Hay un ejemplo muy reciente también, bueno, son los incendios de este verano. Se ha hablado mucho de los incendios del Amazonas, pero es que simultáneamente se están incendiando los bosques del Congo. Y esto es equivalente al Amazonas, también se están incendiando. Pero lo más excepcional, que no había ocurrido nunca, es que se está incendiando el Ártico. Es decir, los bosques boreales del Ártico están todavía, desde hace semanas y semanas, en llamas, sobre todo primero porque allí hay muchísima vegetación también, pero sobre todo porque el permafrost, que es esa materia orgánica helada que se mantiene allí desde hace miles de años, si no millones, este permafrost, que está alrededor de los 0 grados, se funde más. Y al fundirse, emite CO2 y metano también, de forma que allí no solamente arde la leña, digamos, los árboles, es que es muy difícil de apagar aquel fuego porque es como gas natural, es metano, es lo que sale por las tuberías de casa. Bueno, hoy la mayoría de la gente, muchas lo tienen eléctrico y tal, pero el gas natural, claro, es el gas que se usa para los fogones. Bueno, pues ahí sale de la tierra, entonces apagar eso es muy difícil. Eso lleva en llamas, pues creo que desde el mes de julio, ¿eh? Y están ardiendo una superficie equivalente a varias veces la península ibérica. O sea, en estos momentos está el mundo en llamas, ¿eh? Y bueno, nos fijamos en el Amazonas porque es el que más cerca tenemos y porque parece que la política allí tiene también alguna influencia. Pero en fin, la situación es muy seria, ¿eh? Una situación muy seria, y se puede hablar ya de emergencia climática, que es absolutamente, lo que... absolutamente. ¿Qué significa emergencia climática cuando lo escuchamos? Bueno, cada uno que lo diga tendrá, supongo, su propia idea. Emergencia es en el sentido de que la casa está en llamas y hay que apagar el fuego ya, ¿eh? Es esto, ¿eh? Entonces, aunque no hubiera fuego propiamente dicho, se vería en distintas cuestiones, como los fenómenos extremos crecientes, como la fusión de los polos, de Groenlandia, por ejemplo. El caso de Groenlandia, muchos científicos, yo diría que ya se está consolidando el consenso, admiten que ya está condenada Groenlandia. Es decir, Groenlandia irá desapareciendo poco a poco. Porque allí el problema del sistema climático de la Tierra es cuando hay lazos de realimentación tales que hacen que las causas de un efecto, por ejemplo el efecto de la concentración atmosférica de dióxido de carbono, genera una causa y esa causa se añade al efecto, ¿no? Eso es el caso del permafrost, es decir, el permafrost se funde. Y eso no son emisiones de los combustibles fósiles. El permafrost se funde, emite dióxido de carbono y metano, eso hace que la concentración sea más elevada, por tanto la temperatura aumenta más, por tanto el permafrost se funde más y por tanto emite más CO2 y más metano. Es decir, son esos lazos viciosos, digamos, que configuran el sistema climático de la Tierra y que hay bastantes. Bueno, en el caso de Groenlandia es bastante sencillo de ver también, porque a medida que se funde la parte de arriba, lo que se llama la ablación de Groenlandia, claro, a base de fundirse, la altura del hielo va disminuyendo. Pensé que allí aquello puede tener alturas de hielo de 2-3 kilómetros. La altura del hielo va disminuyendo. A medida que disminuye la altura, claro, la temperatura es mayor. Y si la temperatura es mayor, pues se funde más. Y si se funde más, va disminuyendo la altura. Entonces la temperatura es mayor. Es decir, es como un proceso imparable, ¿comprendes? En el caso de la fusión de los hielos, bueno, se habla de niveles, de aumentos del nivel del mar mínimos, que no se los creen ni los propios científicos, mínimos de 1 metro en 2100, pero hay quien habla de 2 metros, 2, 3 metros, eso es algo factible. Y esto pues es muy importante porque, fíjate si esto no es una emergencia, es decir, más de la mitad de la población mundial vive en zonas costeras, ¿no? Y por eso muchas instituciones, muchos ayuntamientos están declarando ya la emergencia climática. Está muy bien que declaren la emergencia climática. Pero hay que hacer algo, ¿no? Claro, otra cosa es que después se responda a eso, ¿no? Porque responder a eso no es fácil. No solo no es fácil, sino que además requiere, digamos, unos mecanismos mentales distintos a los cuales
por los cuales aquellas instituciones se han creado. Es decir, no hay más remedio. Se intentan cosas, digamos, retorciendo la lógica y la verdad un poco para no asumir la realidad. No hay más remedio que decrecer económicamente. No hay otra posibilidad. Decir esto del crecimiento verde, esto no funciona. Esto no funciona. No hay más remedio que decrecer económicamente. Y esto pues es un problema que no sabemos cómo resolver, porque estamos acostumbrados a una sociedad, a un sistema que requiere del crecimiento para su propio sostén, para su propio equilibrio. Nadie tiene demasiado la respuesta a eso, y por tanto uno puede declarar la emergencia climática, pero si después inauguran otra terminal del aeropuerto de Barcelona o no sé, o montan 2 o 3 centrales eléctricas nuevas, pues porque lo obliga el crecimiento económico, pues no sirve para nada la emergencia. De todas formas, bienvenidas sean, un primer paso, y que sean ahora los adolescentes los que nos están diciendo los mayores, señores, que no os enteráis de lo que está pasando, ¿no? Pues está muy claro lo que está pasando, ahora hay que adoptar medidas y empieza por uno mismo, ¿no? El propio ciudadano es el que tiene que cambiar esas conductas para que, digamos, evitemos esas consecuencias tan graves de las que estamos hablando. Hemos llegado a un punto, esto podría ser muy cierto hace 30 años. Hemos llegado a un punto donde esto es menos cierto, es decir, donde esto hay que hacerlo necesariamente, pero la generalización de esto conseguiría retrasar el fenómeno unos pocos años, meses o años. Es decir, el comportamiento responsable desde el punto de vista del sistema climático de la Tierra es importante, pero no es suficiente, porque el problema es sistémico, es un problema de la forma de organizarse, ¿eh? Por tanto, esto que es necesario debe ser complementado con formas de organización social que de alguna forma están todavía por inventar, de forma que además sean aceptables para la mayoría de la población. Digamos que la dificultad está básicamente en esto. El sistema socioeconómico actual es, digamos, de alguna forma el responsable de haber llegado hasta aquí, incluso de haber negado el problema hasta ahora, hasta que ya lo tenemos completamente encima. Por tanto, ¿cuál es la alternativa? Pues esto yo creo que no lo sabe demasiado nadie. Pero, por ejemplo, ¿qué hace Ferran para cuidar el planeta? ¿Qué hace Ferran? Pues venir aquí en tren en lugar de venir en avión. Procuro comer muy poca carne y digamos que llevo una vida austera, básicamente austera. Al final es de lo que se trata. Y he aprendido a hacer eso, a funcionar con mayor lentitud, con menos medios, y estoy mucho más satisfecho que cuando antes tenía más medios y iba más deprisa por todos lados y no sabía apreciar muchas cosas de la vida. Hay muchos expertos que son pesimistas ante el futuro que nos depara. Motivos para el optimismo no hay ahora mismo. Hay que asumir que nos encontraremos con esto, con cada vez más catástrofes naturales, más efectos. Más catástrofes naturales, hasta el punto de que se produzca, digamos, una ruptura sistémica. Es decir, ¿qué nos podría salvar del problema climático? Pues algo que a su vez sería otro problema. Hay expertos también, incluso la Agencia Internacional de la Energía ya empieza a reconocer que de aquí a pocos años, el 2025, la disponibilidad de petróleo no responderá a la demanda, porque ya estará declinando, no responderá a la demanda en alrededor de 1/3. Entonces, el declive de la disponibilidad de energía fósil en la forma de líquida, que es la mejor, del petróleo, esto tendrá consecuencias sistémicas, porque igual que se requiere siempre crecimiento, ese crecimiento requiere que haya energía creciente que lo
que lo mantenga, ¿no? Si esa energía físicamente es imposible de obtener y las energías renovables tienen unas limitaciones que, como mínimo a este plazo, no alcanzan a sustituirlas, pues allí se va a producir una ruptura sistémica. Claro, esa ruptura sistémica alguien tiene que controlarla, porque eso podría significar, estoy pintando ahora un caso muy peor, un caso, digamos, que salvaría probablemente el problema climático. Bueno, 0 emisiones. Eso es lo que dice la gente de Extinction Rebellion, por ejemplo. Esta mañana lo comentaba. Están los de Fridays for Future, que es Greta Thunberg, ¿no? Esta chica de 16 años, y están también los de Extinction Rebellion. Bueno, los de Extinction Rebellion llegan al punto de decir, no, es que tiene que haber emisiones 0 en 2025. Claro, una cosa es decir lo que necesita el sistema climático físicamente, la otra es decir lo que socialmente es posible. Yo no sé si vamos a conseguir esas emisiones Usted imagínese cero. que en el año 2025 emisiones 0. Eso quiere decir todos en casa. Y eso quiere decir que usted tiene que coger la bicicleta para ir al supermercado. Pero es que cuando llega al supermercado lo más seguro es que esté vacío. Entonces, ¿esto cómo puede ser? O sea, ¿cómo se come? ¿Verdad? Bueno, no se puede decir 25 emisiones 0 a 5 años sin decir cómo vas a mantener la población más o menos estable. Y para ello los políticos tienen que meterse en el papel realmente y empezar a trabajar por ello, ayudados por los expertos, como por ejemplo Ferran Puig, ingeniero superior de telecomunicación, experto en el cambio climático, periodista científico. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en la Muga Verano. Gracias, de verdad. Gracias. Y nosotros ahora lo que vamos a hacer es una pequeña pausa para la publicidad, porque Ferran tiene que coger ese tren, que es una de las medidas que él ha adoptado en su vida ordinaria, y enseguida regresamos con más temas. Hasta ahora mismo.